¿Sabías que la Biblia contiene más de 1000 profecías, muchas de las cuales no se han cumplido aún? Estudiemos un mensaje de amor y empecemos juntos un camino de victorias, donde responderemos tus interrogantes. Únete a nosotros en este viaje de revelación y descubrimiento. Hola mis amigos, qué placer es saludarlos nuevamente y encontrarnos aquí para estudiar la palabra de Dios en un tema que nos ayudará mucho en nuestra vida espiritual. Y quiera Dios bendecirnos, quiera Dios guiarnos para que realmente podamos concentrar nuestra mente y pensar en las cosas que el Señor hizo para que podamos ser salvos. Quiero leer un pasaje acá de la palabra de Dios que es realmente impresionante, para mí es muy grande, porque es el fin del mensaje de la Odisea, no es un texto común, ¿verdad? El mensaje de la Odisea es un mensaje duro, es un mensaje fuerte en gran manera, pero el Señor termina con el más tierno llamado y la más grande de las promesas, porque dice allí, después del versículo 14, donde aparece todo el mensaje, ¿verdad? El versículo 20 agrega, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Grande es lo que dice nuestro Padre Celestial allí. Pero es notable que luego agrega que esa victoria tiene que ver realmente con una victoria muy, muy grande y muy especial. Al que venciere le daré que se asiente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Quiero Dios ayudarnos para que esto sea una realidad en nuestra vida, en forma plena y total, a fin de que hagamos las cosas de Dios, caminemos en los caminos de la vida eterna, para que pronto estemos en el hogar que el Señor quiere que nos encontremos. El tema de hoy tiene un título que aparentemente es raro: llanto desesperado frente a un libro. En realidad, ya vamos a ver por qué está ese título y por eso es que tenemos que concentrarnos. Y tiene que ver en gran manera con nuestro amado Salvador, con el que hizo todo para rescatarnos de la transgresión, del pecado y de las desgracias de este mundo. Y pensar que es un mundo convulsionado, dramático. Recién instantes atrás estaba viendo una de las noticias más terribles, de que estalló una de las bombas más fuertes que hasta ahora se conoce y trajo un pánico aterrador e inclusive hay radiación en la atmósfera en el lugar donde esto explotó. Evidentemente algo aconteció. Pero es un mundo de guerras, un mundo de muerte, un mundo de tristeza. Pero Dios trae la esperanza para un mundo que está totalmente enlutado y totalmente triste. Solo la palabra de Dios, cuando abrimos sus páginas, escudriñamos las Escrituras, podemos comprender lo que Dios ha dejado para nuestra vida. Tan grande es el amor de Dios. Pero no nos olvidemos de esto acá, que es tan importante, la Biblia, la palabra de Dios, lo que Dios ha dejado para que podamos heredar nosotros la vida eterna. Es eso lo que Dios quiere que entendamos y entendamos muy de cerca. Bueno, Alicia, tenemos el título allí. ¿Qué dice? Solo Jesús puede darnos la solución. Es el punto A de este tema. Solo Jesús puede darnos la solución. Y es así. Es Cristo el único que puede darnos. Ahora encontramos a Juan, el discípulo amado de Jesús allí en Apocalipsis 5, y nos dice lo siguiente. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Ustedes notan que Juan está llorando. Juan está llorando amargamente. Y no solamente él, porque en realidad se menciona que nadie podía interpretar realmente el lenguaje profético que se le estaba presentando. Nadie podía entender lo que estaba allí. Por eso el texto que sigue dice así, el 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. Allí aparece todo, y yo imagino el universo entero, porque no había nadie. El capítulo 4 de Apocalipsis tiene que ver con el trono de Dios, y no aparece el Cordero, pero aquí en el capítulo 5 aparece el Cordero. He aquí el león de la tribu de Judá, la descendencia de David, en otras palabras, ha vencido
para que realmente tú puedas entender. Y el universo entiende también mientras contempla esta tierra y contempla cómo se va desarrollando el tremendo y gran conflicto realmente en este mundo. Pero saben, Jesús, ahí tenemos una lámina hermosa. Jesús quiere que entremos por las puertas de la ciudad celestial. Él quiere que vivamos y veamos su trono y vivamos en la ciudad celestial. Él anhela, por eso vino a este mundo a buscarnos, a un mundo perdido. Dice allí el texto 21 de Apocalipsis capítulo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo de esta vida no sirve para nada. Todo lo de esta vida se pasa. Nuestra existencia se termina. Si nosotros no miramos más allá de las estrellas, si no miramos a Cristo que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, entonces nunca vamos a ser consolados en esta vida ni tampoco en la venidera. Por lo tanto, este tema está destinado a que nos aferremos a Jesús como nunca antes en nuestra vida. Cuánta alegría, Señor, habrá al terminar mi lucha acá, y de los cielos vengas tú a librarme de mi cruz. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Salta de gozo mi corazón cuando medito en la mansión que mi Señor fue a preparar, en la cual yo he de morar. Oh, ven, buen Jesús, mi Señor, contigo yo quiero vivir, contigo por la eternidad, mi Señor, yo viviré. Qué cántico hermoso es este. Es nuestra realidad. Queremos vivir con Cristo para siempre. Queremos realmente reinar con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Por eso Jesús, al comenzar el tema, leímos en la palabra de Dios: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Tiernamente Él golpea la puerta de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra mente, para que entendamos las cosas del cielo y nos preparemos para una eternidad. Pero a veces somos duros los seres humanos. Esta vida tan corta, tan miserable, y la cambiamos, somos capaces, porque millones se van a perder. ¿Por qué? Cambiaron una vida miserable para una vida eterna. Claro, Jesús es muy nítido. Ahí tenemos el plan de salvación bosquejado en un diagrama simplemente. El gran conflicto comenzó en los cielos, como ya sabemos, y tenemos un diagrama que, bueno, podemos estudiarlo, y si no, solicitémoslo, en donde va marcando los diferentes momentos, desde que Adán y Eva entraron en el pecado hasta cuando lleguemos al final de la historia. Pero allí vemos, después del año 4000, ¿verdad? Mejor dicho, vemos un cero que es bastante simbólico, pero es el momento cuando el autor de la vida viene a este mundo para rescatarnos del pecado. Por eso llega a su fin ese conflicto. No va a durar para siempre. Es lo que tenemos que entender, el conflicto que está en nuestra mente, y tenemos que tener fe, desechar los pensamientos que nos llevan cautivos a la desgracia del pecado. Cristo nos reveló para que tengamos fe. La revelación es el Apocalipsis, y miren lo que dice allí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Notaron, qué hermoso pasaje es este. Jesús reveló todo
Allí le da, muchas veces Cristo se presenta en forma personal a Juan, pero ahí el ángel es el que tiene el transmitir las verdades eternas. En este pasaje lo menciona que el ángel que estaba encargado transmite a Juan esa gran revelación para que tú y yo podamos entender nuestro futuro con más claridad. ¿Quién es Jesucristo? Es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Quién es realmente aquel que nos promete estas cosas? Porque promesas hay bastantes en este mundo, de todo tipo y naturaleza. Pero saben, Jesús no puede fallar. ¿Por qué no puede fallar? Vamos a leer allí un poquito. Es el Eterno. Y vamos a leer varios pasajes en este aspecto. El versículo 8 dice: Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo recalca algunas cosas que son impresionantes realmente. Dice allí: yo soy alfa y omega. Estoy hablando de frente allí para que realmente podamos entender bien de cerca. Yo soy alfa y omega, el alfabeto griego, primera y última letra, ¿verdad? Principio y fin. Fuera de mí no hay otro, en otras palabras. Yo soy el Todopoderoso, el que hice todas las cosas, el que las hice para tu bien, para la eternidad. Pero ustedes saben que las cosas cambiaron. Pero vamos a continuar leyendo en la palabra de Dios ahora, en el versículo 12 en adelante. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Los 7 candeleros de oro estaban en el lugar santo del templo celestial. Cristo cuando ascendió allí, después de su muerte en la cruz del Calvario. Pero bien, continuemos leyendo allí en el versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, allí Cristo habla, mejor dicho, Juan está hablando como ve a su amado Maestro, tan cambiado, pero estaba en la función del sacerdote que cumplía todos los días en el lugar santo. Su amado Salvador se encontraba en ese lugar. Por eso está hablándonos y nos describe inclusive el ropaje, nos dice el Hijo del Hombre, semejante al Hijo del Hombre. Era Cristo mismo el que se encontraba allí intercediendo por su pueblo, por su iglesia durante un largo periodo. Ahora continúa diciendo así: Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Tan poderoso es nuestro Dios. Y Juan observa el cuadro, lo ve con nitidez. Ve a su amado Salvador acá en la tierra. ¿Cuántas veces él había recostado su pecho, verdad? O mejor dicho, sobre el pecho de Jesús su cabeza. Porque era el discípulo más joven. Y realmente estaba siempre muy cerca de Jesús. Y ahora continúa diciendo así: Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, sus pies, semejante, dice, al bronce bruñido. O sea, él trata de explicar con metales, con las cosas más brillantes que hay en esta tierra, para que entendamos la gloria de nuestro poderoso sacerdote que está en los cielos, nuestro poderoso Redentor, el que vendrá y cuando Él venga no habrá más pecado. Pero San Juan recalca también lo siguiente allí en Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bueno, en realidad dice todo allí. Yo he encontrado algunas personas, estimados amigos, que no están de acuerdo con esto. Y se los menciono porque es así, ¿no? Parece raro, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que realmente esto ocurra? En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era Dios. Y punto. Yo podría terminar aquí, pero el texto de Juan es muy rotundo, muy claro. Dice el versículo 2. Este era en el principio con Dios. Este estaba en el principio con Dios. O sea, ella habla del Padre, del Hijo, del Concilio Celestial, podríamos hablar del Espíritu Santo. No es el tema de hoy, pero vamos a seguir simplemente estudiando lo grandioso que es. El versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Qué impresionante. Él es el creador y en realidad es el que tuvo encargada la creación.
para que nosotros podamos entender más. Nosotros miramos en los cielos, miramos la grandiosidad del universo, cuán impresionante es. Y saben, Cristo mismo es el que la creó, y yo agrego ahora enseguida, ¿por qué? Porque el verso 14 es impresionante y dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es la mayor revelación dada al hombre después del pecado. Cristo hablaba cara a cara con nuestros padres en el principio, allí en el jardín del Edén. Pero cuando el hombre cayó, vino la desgracia a esta tierra. Pero Dios, en su amor y misericordia y en el tiempo exacto, cuando esta humanidad estaba realmente pasando por una crisis de las más grandes en el Imperio Romano, el autor de la vida aparece en esta tierra. Y aparece porque Él iba a morir por nuestras transgresiones. La misma profecía lo anunciaba, y con mucha claridad. Juan al principio no entendía la profecía solamente Cristo podía darla. El universo entero contempla por su victoria que obtuvo en la cruz del Calvario. Leamos: el vencedor, ¿en qué, Alicia? Del gran conflicto. El vencedor del gran conflicto. Cristo es el vencedor del gran conflicto. ¿Qué conflicto? Bueno, ahí leemos, por supuesto, algo muy grande en Apocalipsis 12. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Yo no puedo imaginar lo que es eso, una batalla allá en los cielos. No sé cómo fue cuando estemos en la eternidad, si somos fieles y andamos en los caminos de Dios. Vamos a entender y vamos a comprender las maravillas que ahora no podemos entender. Pero esto fue terrible. Cuando los ángeles luchaban contra Dios, una tercera parte de los ángeles siguieron a Lucifer en la terrible rebelión, porque así fue, dice el versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No hubo nada que hacerle. Llegó el momento en el cual Lucifer tuvo que ser expulsado de los cielos, por eso agrega allí. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuán tremendo. Si esta tierra, por eso van mal las cosas en este mundo. Y si no fuese por Cristo, que intervino porque nos ama en gran manera, después de que el hombre cayó, este mundo cayó en las manos del autor del pecado. Muchas veces reclamó Satanás a Jesús que Él es el dueño, pero no es así tanto, porque Jesús le dijo claramente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Estaba hablándole realmente de que Él mismo vendría para ser nuestro Salvador, y Él habría de derrotar al autor del pecado, aquel que había arrebatado de las manos de nuestro amado Salvador al hombre que fue creado a su imagen, para que vivamos una eternidad feliz. Saben, amigos míos, ahora, profecías que anunciaron su primer advenimiento. A veces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué los que vivieron en tiempos de Jesús lo rechazaron como Mesías? ¿No se han preguntado? ¿Hubo realmente una razón? No, las profecías fueron dadas. ¿Para qué? Ellos tuvieron tanta luz como nosotros en ese aspecto. Pero desgraciadamente el pecado es pecado. Vamos a leer algunas cositas allí. ¿Qué dice allí el título? Nacería de una virgen. Bueno, nacería de una virgen. Esto no era una cosa común, ¿verdad? En forma muy clara está hablándonos, y el texto nos dice lo siguiente: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, acá dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Nosotros conocemos la historia, cómo el Espíritu Santo la cubrió. Por eso la gente, los que no tienen fe no pueden heredar el reino de los cielos. El nacimiento de Cristo es un nacimiento totalmente fuera de nuestra comprensión. Por supuesto, fue el Santo Espíritu de Dios en que engendró en María. ¿Y cómo? El Eterno se humanó de tal forma, porque si no el hombre no podía ser salvo. Yo no podía ser salvo, tú no podías ser salvo. Estaríamos perdidos para siempre. No había esperanza en nuestra existencia. Perdidos para siempre. Ahí de frente te digo ahora: perdidos, sin esperanza. Y el mundo inclusive ni hubiera llegado hasta el día de hoy, si hubiese terminado antes, porque en el gobierno de Satanás todo es así, pero continúa diciéndonos:
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bueno, es un príncipe de paz. Llamarás su nombre, notaron, consejero, admirable, Dios fuerte, Padre, ¿cómo? Padre eterno, porque eres nuestro Padre eterno. También, príncipe de paz. Esa paz que solamente Cristo puede traer al alma, aún en las aflicciones más dramáticas de nuestra vida. Puede traernos una paz que sobrepuja todo entendimiento. Así es nuestro poderoso Salvador. Ahora, también nos hablaba del lugar donde Cristo habría de nacer. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Muchas veces yo he pensado en este pasaje. Es tan claro, tan hermoso leerlo. ¿Por qué? Porque dice allí, ¿verdad? Dice, y habla exactamente de la eternidad de Cristo. Pero tú, Belén, Efrata, y en ese tiempo Belén era una pequeña aldea, allí en las afueras, lejos, donde José fue a buscar lugar porque no había, y María llegaba el tiempo del nacimiento. Conocemos toda la historia, yo no voy a relatarla aquí, ¿no es cierto? Pero es impresionante que el amado Hijo de Dios habría de dejar el trono excelso para venir a buscarnos a un mundo perdido. Por eso dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que debe dar a luz. O sea, Cristo habría de humanarse, se haría ahora una célula. Nacería como yo nací, pero en un pesebre, mucho más humilde que nosotros, lo que hemos nacido nosotros. El autor de la vida para ser nuestro poderoso Salvador. Y allí está hablándonos el Señor con amor, ¿verdad? Para que entendamos su carácter, comprendamos lo que realmente es el carácter de Dios. Ahora, ¿cuál era su obra en este mundo? Entendamos bien esto, porque estamos entendiendo la razón por la cual no llorar frente a un libro como lloraba. Hay un libro que es el que yo tomé al empezar, que es la palabra de Dios. El libro que aparece allá era el libro profético y solamente el Cordero podía realmente interpretarlo o decir, ¿no es cierto?, lo que significaba. Ahora bien, ¿cuál sería la misión de Jesús? Leamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. De manera que la obra de Jesús no sería la de un militar. La obra de Cristo no sería la de un Mesías que vendría a liberarlos del poder romano. Pero allí está el problema. Los hebreos no entendieron nada acerca de esto y ustedes ya saben por qué lo crucificaron. Ya sabemos lo que pasó. Pero si hubiesen comprendido solo estos pasajes, la misión de Jesús era una misión espiritual, que el hombre vuelva a renacer, porque nos perdimos para siempre. Es el príncipe de paz. Él vendría aquí para que los quebrantados de corazón, dejemos de estar quebrantados de corazón y podamos ser consolados. Y si estamos enlutados, podamos sacar nuestro luto, porque la eternidad es la eternidad, mis amigos. Ahora bien, su agonía no sería fácil realmente, pero estaba profetizado. Y los textos que estoy leyendo fueron escritos más o menos unos más de 700 años antes de Jesús, que Él viniese a este mundo por primera vez. De manera que tuvieron profecías los del primer advenimiento para poder entender la llegada del Mesías. ¿Cuán pocos entendieron esto? Leamos estos pasajes admirables. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, me fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él
Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En realidad, las palabras del profeta Isaías son tan grandes, tan impresionantes lo que allí aparece. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades. ¿Qué enfermedad? La enfermedad del pecado, la de la separación de Dios. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Ese fue realmente el cumplimiento exacto de la profecía. Así lo describía. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Notaron cuán claro es lo que dice la palabra de Dios? Y amigos míos, y el castigo de nuestra paz fue sobre ¿quién? Ahora, les digo de frente, pensemos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Si de veras tenemos paz, es gracias a aquel que murió por nosotros. Y en él solamente podemos encontrar la paz que sobrepuja todo entendimiento. Lo que Cristo trajo para que nosotros podamos, aún en el dolor de esta tierra por causa del pecado, mientras vivamos en este mundo, aquí no hay un paraíso. El paraíso va a ser cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Vamos a ver el trono de Dios y después volveremos a esta tierra y estaremos en esta tierra para siempre felices, con las obras de Dios, y Jesús será el compañero nuestro para siempre, por una eternidad. Leamos a continuación el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Está claro lo que menciona allí el profeta Isaías. Todos, acá no dice algunos. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada uno se fue por su lugar. Cada uno siguió sus propias inclinaciones. El pecado trajo toda ruina en la mente humana. Destruyó nuestro cerebro, aniquiló lo que realmente fue el hombre una vez. De manera que no pensemos. Cuando estemos en el mundo eterno, pensaremos como Dios piensa, pero para llegar a ese mundo eterno tenemos que tener a Jesús entronizado en nuestro corazón en primer lugar. Es así. Es esto, mis amigos. De lo contrario, no podremos jamás sentir la paz que en esta vida podemos sentir a pesar del dolor, del sufrimiento, de la muerte que tenemos que pasar en este mundo. Jesús quiere darnos una eterna paz, y yo digo así, una eterna paz, porque si bien sufriremos el dolor de las espinas de un mundo perdido, cuando amanezca la mañana de oro, viviremos para siempre, viviremos por los siglos sin fin de una eternidad. Continúa allí narrándonos la forma criminal en la cual Cristo moriría, y dice: por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue cortado de la tierra, murió como el más mísero. Los discípulos eran los más pobres, eran pescadores. Y la profecía se cumplió, ¿para qué? Para que la gente entendiera, pero en la cruz del Calvario se hincaban con una rodilla y si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Las burlas fueron extremas cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, pero allí dice con nitidez, ¿verdad? Más en su muerte sería ¿con quién? Con los ricos. Indicando el autor de la vida para que la gente, para que nosotros entendiésemos y comprendiésemos realmente quién es Cristo. Y los que miraban en la cruz del Calvario, muchos de ellos alcanzaron la salvación y lloraban desconsoladamente. Fueron a ver el sepulcro y cuando vieron que Cristo había resucitado, por esto, o por eso mejor dicho, en el día del Pentecostés, el apóstol Pedro predicó y se convirtieron muchos miles en un solo día. Les faltaba entender quién era el Mesías de Dios. Les faltaba entender lo que era el cambio de vida. Y los que estaban preparados entendieron, más los que no estaban preparados no entendieron, porque es así. Así es el problema del pecado. Había detalles en la profecía, detalles muy claros. Eso nos menciona
casi 1000 años antes de los acontecimientos, y leemos lo que encontramos en los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Cuando Jesús estaba muriendo, la agonía era tan tremenda y terrible por aceptar sobre sí la carga de un mundo perdido, la carga de un transgresor, porque la paga del pecado es muerte. Cuando la Biblia dice eso, es muerte eterna. Cristo estaba sintiendo el peso enorme de tus pecados, de mis pecados y del mundo perdido, de todo aquel que existiera en este mundo. Por eso exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de esas palabras? Allí están relatadas en el Evangelio con claridad, pero ya 1000 años antes, voy a redondear las cifras simplemente, fueron anunciadas por el profeta, a fin de que nosotros pudiéramos comprender, entender y comprender que nuestra vida tiene realmente un más allá maravilloso. Esta vida no sirve de nada, absolutamente de nada, a menos que entendamos al autor de la vida y a Cristo. Ahora continúa diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué palabras más tristes. Eran las palabras del pueblo de Israel en ese momento. Se encomendó a Jehová. Ahora que venga Dios y lo libre. A ver, entonces vamos a creer en él. Y se burlaban, escupían, hacían cualquier cosa, estaban poseídos por los demonios simplemente. Eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Es muy triste, amigos míos. Pero esa es la realidad, ¿verdad? Continúa diciendo: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Se acercaba la muerte, pero no la muerte común, la que nosotros gustamos, sino se acercaba la muerte eterna. Él habría de beber del vaso de la muerte eterna, porque así el hombre, por transgresor, tendría que haberlo bebido. Pero nosotros no fuimos tratados de esa manera. Jesús murió por nosotros. Él dio su vida para que nosotros podamos estar seguros de que viviremos para siempre. Por eso debemos rendir nuestra vida a Jesús. Debemos entregarnos a Él completamente para que podamos tener la seguridad de que pronto, muy pronto, viviremos en una eternidad donde no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor, ni las cosas de esta vida. Todo pasará. Ahora continúa diciendo el salmista: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Bueno, allí estaban, atravesaron los clavos en la forma más cruel, aquellos soldados preparados para eso. Cristo voluntariamente extendió sus brazos allí en la cruz del Calvario. Lo dejaron caer brutalmente en el hoyo preparado para recibir el Cordero de Dios, y murió de esta manera, para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Ahora, ¿saben algo? El texto anterior que recién leíamos, Cristo pudo experimentarlo. Él sintió los clavos, sintió el lanzazo romano, y cuando llegaba al fin de su existencia, ahora entrega por la fe su vida a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Y saben? Lo que es notable, que en ese instante se cumple algo que Jesús ya no vio. En realidad no lo vio, porque dice así: contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Cristo ya había muerto. Contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué había muerto? Porque ya sabemos lo que dice el relato bíblico. Fue el soldado romano con una barra de acero para romper había 2 ladrones y Jesús en el centro. Y entonces uno pegó y rompió los huesos, pegó el otro y rompieron los huesos, y ahora le tocó el turno a Jesús. Pero no, Él murió. Los ladrones estaban vivos. Uno inclusive había echado su suerte con Cristo, y lo encontraremos en la patria celestial si somos fieles. Pero ¿saben? Lo notable es que la profecía decía 1000 años antes: contar puedo todos mis huesos. Ningún hueso de Cristo sería quebrantado en la cruz del Calvario, de nuestro príncipe de la vida, de aquel que nos acompañará acá si nosotros rendimos nuestra vida a Él, y también nos acompañará por una eternidad,
por los siglos, sin fin, sin fin, sin fin. Yo hablo así de la eternidad para que pensemos un instante en lo que esto significa. Ahora, tampoco eso Jesús lo vio, pero lo dejó escrito el profeta para que nosotros entendamos, porque eso ocurrió y se cumplió. Cristo no vio, ya estaba muerto. Leamos. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Qué notorio es esto. Repartieron entre sí. Jesús tenía una túnica regia, ¿verdad? Y ahí la dejaron. Y entonces cuando Cristo murió, dice, bueno, ya, ¿para qué? Si él ya hay que colocarlo en la tumba, lo colocaron en la tumba de José de Arimatea, la más rica que había en aquel entonces, tal cual la profecía decía, y repartieron simplemente esa túnica. Allí, como dice la palabra, sobre mi ropa, claro, yo no digo repartieron la túnica, porque la túnica no fue rota. ¿Qué dice la Escritura? Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. O sea, sortearon la túnica y alguien se quedó con esa túnica. No creamos en algunas religiones que dicen cualquier cosa, que tienen un trozo de la túnica de Jesús o que tienen algo del madero de la cruz, puras mentiras para sacar dinero. Engañar al ser humano son instrumentos de Satanás simplemente. Sepamos y creamos lo que la profecía anunciaba para que ahora Jesús sea tu Salvador y sea mi Salvador. El único que puede quitar el llanto del hombre frente al libro, y ya veremos por qué. Porque el libro que estaba escrito, ese rollo, ¿verdad?, tenía una profecía, y esas profecías no las tendríamos si no fuese por el Mesías de Dios. Pero muchos libros hay en la Biblia y se describe realmente. Cristo habría de salir de la tumba, porque en esto consistiría la victoria sobre la muerte eterna. El profeta Oseas, en el capítulo 6, habla acerca de ello y dice así: Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. A mí me gusta este pasaje. Es hermoso realmente, ¿no les parece? Yo voy a leerlo detenidamente. Dice, nos dará vida después de 2 días. Y en el cómputo hebreo se contaba de esta manera, ¿verdad? Parte del día ya era el día contado. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aquí está hablando en realidad de la vida eterna, cuando viviremos para siempre al lado de Él. Ya no habrá más dolor ni tristeza, todo esto habrá pasado para siempre, pero nos dice algo más. Allí leamos. Experiencia de Juan al verlo en los cielos. Ahora Juan lo contempla. Recién al comenzar el tema teníamos una vislumbre de lo que realmente era contemplar al autor de la vida intercediendo por nosotros en el periodo que fue de 1810 años. Estoy hablando de la profecía de los 2300 años, ¿verdad? En realidad allí como sacerdote. Pero ahora veamos, Juan, ¿qué narra él? Dice así: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Juan no puede soportar la gloria del Eterno. Cae como muerto y Jesús lo toma de su mano con su diestra, dice la palabra de Dios. Lo toma y le dice, Juan, no temas, no tengas temor. Yo soy el mismo en el cual tú reclinaste tu cabeza. Yo soy el mismo en el cual hablábamos tiernamente y así vamos a hablar por la eternidad. Tienes que ahora recibir esta visión y contarla a tus hermanos, y esto habrá de recibir los salvados, para que cuando yo vuelva otra vez, entonces todo esto sea una realidad. Continúa diciendo: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este texto a mí me gusta también mucho. ¿Por qué? Dice, y el que vivo y estuve ¿cómo? Y estuve muerto. Juan, yo vivo, me ves que estás vivo, tanto que no puedes soportar mi gloria, pero yo estoy vivo. Esa gloria que acompañaba a Jesús, Juan la observa porque el Señor lo capacitó para resistir. Y ahora mira, dice, el que vivo por los siglos de los siglos. Pero yo estuve muerto, ¿te acuerdas? Y Juan bien que podía entender, porque él estuvo cuando Jesús murió. A él le fue recomendada inclusive la madre de Jesús, María, para que realmente la cuidara hasta el fin de sus días. Así es esta vida, ¿verdad?
Ahora, Él tiene poder sobre la muerte, tiene poder sobre el sepulcro, porque es nuestro poderoso Salvador. Sus promesas para nosotros. Qué lindo es pensar en esto. Y dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el texto que hoy leíamos al comenzar. Y lo dice a la iglesia de la Odisea, la iglesia que vivirá en los últimos días de la tierra. Estos son los últimos días, estas profecías lo dicen con claridad. Hemos llegado al fin de la historia humana. Entonces, abramos la puerta de nuestro corazón a aquel que vive por los siglos de los siglos y estemos con él para siempre. El verso 21, ese texto tan hermoso también, leamos, Alicia. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Se dan cuenta del ambiente del cielo? Allí no existe la superioridad. Por supuesto que al ver el ser eterno sabremos que Él es nuestro Dios. Sabremos que Jesús es nuestro Dios, es eterno. Nosotros fuimos creados, pero viviremos en la eternidad, porque Dios así lo quiso. Cuánto amor dado por nosotros y para nosotros. ¿Habremos de rechazar ese amor? ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con el autor de la vida? Bueno, al que venciere. En el nombre de Él podemos vencer el pecado, la desgracia, las miserias de esta vida, atravesarlas airosamente en su confianza y llegaremos hasta la resurrección. Inscritos en qué, Alicia, a ver cómo dice el título este. Inscriptos en el libro de la vida. El punto B, inscriptos en el libro de la vida. Ahora habla de otro libro. Y es el con el cual yo quiero referirme. Leamos allí, porque ahora nos desplazamos al profeta Daniel, el capítulo 12, muchos siglos antes de Cristo, y leemos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ustedes notaron, Jesús habla de un tiempo de angustia cual nunca fue. Es un tiempo de angustia terrible. Daniel lo ve, observa el cuadro, pero luego él sigue escuchando la voz de Dios, la poderosa voz de Dios. Y dice, pero en aquel tiempo de tinieblas y de oscuridad será libertado tu pueblo, todos los que estén escritos ¿a dónde? En el libro de la vida, por supuesto. ¿Tenemos nuestro nombre registrado en el libro de la vida? ¿Cuál es nuestra existencia realmente? Y continúa diciendo el verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, claro que algunos, Jesús les dijo cuando estuvo con ellos allí, y no creían porque no era que había argumentos para no creer. Cuando el ser humano endurece su corazón y no permite que el Espíritu Santo obre en su mente, entonces no va a creer jamás. Estos hombres endurecieron su corazón, los sacerdotes, los escribas, los hombres que tenían que conducir y dar las verdades eternas al pueblo, pero se entregaron al pecado, la desgracia, la miseria, todo lo que podemos imaginar. Ahora bien, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, Jesús les dijo, me veréis viniendo en gloria y majestad. Y aquellos malvados que injuriaron a Jesús van a resucitar para ver al príncipe de la vida viniendo con poder y gloria en las nubes de los cielos. Qué tremendo será ese día. Y pensar que estamos a las puertas de ese día. Allí estamos nosotros viviendo, pero nos despertaremos para vida eterna. El texto 3 es hermoso y dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Bueno, aquí el texto está diciendo una verdad extremadamente grande. ¿Por qué? Porque los que enseñan la justicia, notamos esto, vamos a leer detenidamente otra vez el pasaje. Los entendidos resplandecerán como el resplandor ¿de qué? Del firmamento. Gloria más grande no puede haber. Los entendidos resplandecerán como el firmamento. Nosotros hemos visto eso, podemos ver. Eso está hablándonos también de una eternidad ya. Y dice, y los que enseñan la justicia, ¿qué es la justicia? Satanás tergiversó la justicia de Dios, la ley moral de Dios.
Y el pueblo de Dios en la hora final, en una época de crisis terrible, habrá de enseñar los mandamientos de Dios, la verdad de Dios, y la cruz del Calvario se levantará en este mundo pecaminoso. La lluvia tardía habrá de asistir al pueblo de Dios. Y viviremos por la eternidad. Pero antes de esto, tenemos que entender que hay un tiempo de angustia. ¿Saben? Pero también los que pasen por ese periodo habrán de resucitar primero. La Biblia dice claramente eso. Habrá una resurrección especial. La palabra de Dios, antes de que ocurra la gran resurrección desde Adán hasta el último hombre que va a ser salvo. Pero ahora vemos el fin del pecado. Porque Cristo se va a encargar de destruir el pecado para siempre. Y leemos. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Bueno, es un lenguaje figurado, por supuesto, el que describe aquí Juan, pero él habla con las palabras más elocuentes, guiado por el Espíritu de Dios. Pero la mente humana aquí en esta tierra tiene su límite. Por eso es que nos habla así. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado delante de él, y huyó, ¿qué? Huyó la tierra. En otras palabras, no podía soportar ni la tierra ante el trono de Dios. En el momento cuando Jesús se acerque para terminar el pecado para siempre, y ningún lugar se encontró para ella, no había forma. Todo temblaba. Cuando el autor de la vida venga después de un milenio, que habremos de pasar en el cielo, los que seamos salvos, los que confiamos en Jesús hoy y hacemos de Él nuestro apoyo y fortaleza, los que dejamos enjugar nuestras lágrimas. Porque en el libro de la vida está la solución. En el libro de la vida está la solución para que vivamos para siempre. Ahora es el momento de leer ese libro. Ahora es el momento de estudiar la Biblia y de estudiar la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, para que nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida del Cordero y podamos vivir por los siglos sin fin de una eternidad. Amigos míos, y continúa diciendo así. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. La Biblia nos habla de varios libros. Nos habla del libro de las memorias, etc. Pero aquí habla del libro de la vida, en el cual el que no tenga su nombre anotado allí, están registradas obras malas solamente. Qué triste será resucitar después de ese milenio, porque es después de un milenio. 1000 años pasaremos con Cristo, conociendo el trono de Dios, contemplando los mundos que no podemos entender ni comprender hoy. Por lo tanto, el hombre gasta millones de dólares para conocer un poquito más del universo y no conoce nada, porque solamente ve un universo oscuro. Y por allá brilla un planeta y por allá el otro. Hay hambre, dolor, tristeza, y el hombre malgasta el dinero de esta manera. Pero saben, amigos míos, pronto viajaremos a la eternidad. En la gloriosa mañana de la resurrección, habremos de hacer ascender al cielo. Comenzará ese milenio largamente esperado, ¿no es cierto? Y entonces Satanás permanecerá con sus huestes acá, pero los muertos serán millones de millones. Ahora, en medio de ese cementerio que el autor del pecado mismo causó, él tendrá que reconocer, aunque doblegado por el peso enorme del pecado, allí estará Satanás, sufrirá intensamente en esos días, porque el universo entenderá que Satanás no tiene vida. La mentira más grande que le dijo a nuestros padres, ¿verdad? Porque el pecado es muerte y muerte eterna. Lo que le espera solamente es la muerte eterna. Por eso ahora tiene furia contra aquellos que estudian la palabra de Dios. No quiere que entendamos las cosas de Dios. No quiere que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? Cuando nosotros dejamos las cosas de esta vida y ahora echamos nuestra suerte con Jesús, entonces vamos a vivir por la eternidad. Jesús no falla como los hombres fallan. Él es el eterno, el que vive por los siglos de una eternidad. Él es el que nos promete. No soy yo el que está aquí dando el tema en este día. Es nuestro Padre Celestial. Por eso, amigo mío,
tú que estás detrás de la pantalla, piensa en las cosas de Dios. Medita profundamente en las cosas del Eterno. Para eso hemos nacido. Jesús bien podría haber pasado nuestra existencia por alto y ni siquiera existiríamos. Pero el Señor en su amor y misericordia quiso que yo existiera en esta hora, en este tiempo, para vivir para siempre por una eternidad. ¿No es grande el Señor? ¿No es admirable nuestro Padre Celestial? Y al ver el ocaso de un mundo perdido, yo puedo anunciar hoy, hay un Cristo que vive para siempre y está en los cielos. Y pronto, muy pronto vendrá con poder en las nubes de los cielos. Continúa diciendo el verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahí es donde Satanás tendrá la última palabra de engaño. ¿Por qué? Porque durante los 1000 años Satanás no va a poder resucitar a nadie, ¿verdad? No tiene poder. El universo entero mirará la terrible mentira. Pero ahora que el Señor habrá de resucitar a todos los perdidos, que serán como la arena del mar. La ciudad santa habrá descendido. Y entonces allí ahora Satanás va a engañar de nuevo a los perdidos. Y les dirá, mi poder los resucitó. Y fabrican armas y están listos para la batalla, preparados para luchar contra Dios. Listos para, de alguna forma, ustedes vieron, amigo mío, si Jesús no entra en el corazón humano no hay arrepentimiento. Estuvieron 1000 años en el sepulcro y salen de nuevo de las tumbas con los mismos pensamientos de horror, de muerte y de rebelión contra Dios. Es así es la palabra de Dios y así nos enseña la palabra de Dios. Cristo golpea a la puerta de nuestro corazón en el día de hoy. Estamos preparados en nuestra existencia corta. Cuando nuestro corazón deja de latir, todo terminó. Cuando nuestra mente deja de funcionar, todo terminó. Entonces, ahora, como en la muerte nada sabemos, como dice la palabra de Dios, en un instante, en un abrir de ojos, habremos de salir de la tumba y veremos a Jesús, al autor de la vida, que viene ahora para llevarnos a una eternidad. El cántico que a continuación escucharemos nos habla de esos libros y del que no tenga escrito el libro, o sea, el llanto amargo del que no tenga escrito su nombre en el libro de la vida. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada que el tiempo ya no más será. El rico llegó, mas su oro se fue y se desvaneció. Cual pobre paróse ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también, mas la muerte le había quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada en su favor.
estaremos frente al libro en ese día? Es la pregunta que les hago. Y me hago a mí mismo y todos los que estamos aquí. ¿Qué haremos en el gran día? ¿Dónde estaremos? ¿Estaremos con Cristo dentro de la ciudad celestial? ¿O estaremos afuera cuando el Señor de la vida y el autor de la vida destruya para siempre el pecado y el pecado ya no sea más? Amigo mío, el Señor nos llama con ternura en esta hora tremenda de la historia. Al fin del gran conflicto, la profecía dice que realmente cuando el mundo estuviese totalmente enlutado y la guerra fuese atroz en todas partes de la tierra, ¿saben? No va a retroceder más esto. Llegará hasta el momento cuando el autor de la vida va a intervenir en la historia humana, Cristo vendrá. Pero antes, con nosotros como hijos de Dios tenemos que proclamar de un Cristo viviente y de las verdades eternas que están en el libro de la vida, para que nuestro nombre sea anotado en el libro de la vida y no permanezcamos en ese libro sin ninguna obra de la salvación. Y por supuesto lloraremos, como dice la Biblia. Habremos de llorar en forma tremenda y terrible en ese día. Eso es lo que dice nuestro Dios. Fin del pecado para siempre. Vieja o viejo, yo diría, a su entrega a Satanás. El hombre culpable en la rebelión continuará para luchar contra la ciudad de Dios. Se levantará en forma tremenda y terrible. Por eso en Apocalipsis 20 leemos ahora en el versículo 9 y 10 lo siguiente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Este es el fuego de Dios. No es cualquier fuego. No crean que los malvados van a estar ardiendo por la eternidad. Eso no dice la palabra de Dios. Otro engaño mentiroso de las religiones de este mundo. Estudiemos la palabra de Dios. Vayamos a ver las maravillas de Dios. Pero sí, el Señor dice, el fuego del cielo no dejará ninguna mancha de lo que es el pecado. Habrá terminado para siempre. Y el último en morir será Satanás, en las llamas del fuego eterno. Nunca más se levantará la tribulación. Nunca más habrá pecado. Todo habrá cesado para siempre. Y cuando digo todo, es todo. Ahora llegó el momento cuando el Señor va a crear la tierra de nuevo, perfecta y hermosa, más hermosa que antes, porque habremos vencido el pecado para siempre y viviremos con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Habremos de escalar alturas que no podemos entender ahora. Reconoceremos, por supuesto, a nuestros amados y junto a ellos viviremos. Pero hay una cosa, en la eternidad la mente humana será abierta más y más y más y más, porque junto a Jesús no hay ignorancia. El Señor creó al hombre a su imagen, ni a su imagen aún física. Cristo tendrá más de 4 metros de altura, sobrepasa, es el más alto de todos, el que sobrepasa a Adán, nuestro Padre. Hasta que la raza humana crezca también a la altura que Dios estableció para el hombre. Y junto al Salvador transcurrirán los años sin fin de una eternidad. Pero estamos preparados realmente para vivir estas cosas. Estamos listos para reinar con Él, porque la Biblia dice así. Él habla de ese reino eterno, ese reino maravilloso. Hay un texto que yo lo dejé para este momento, porque es hermoso y sencillo. Jesús lo dijo cuando estuvo en este mundo. San Juan lo registró. Vamos a leer. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Qué texto hermoso es este, ¿verdad? En un lenguaje sencillo. Cristo nos habla a nosotros hoy. Le habló hacia sus discípulos y nos habla a través de su Espíritu en nuestra mente hoy. Que dice, yo soy la puerta, y vemos una puerta. Yo soy la
puerta, el que por mí entrare, ¿qué pasa? Será salvo y listo. Será salvo. Y entrará y saldrá. ¿Y qué más? Y hallará pastos. Habla acá de que para siempre viviremos. Ya no habrá más hambre como en esta tierra. Todo habrá pasado para siempre. Viviremos por los siglos sin fin. Por eso Cristo golpea la puerta de nuestro corazón y te dice: hijo mío, los que vienen por afuera de la verdad y te engañan, nunca sigas religiones falsas o seas tentado a leer cualquier cosa en lugar de estudiar la palabra de Dios. Son cortos los días de la existencia humana para ocuparnos de cualquier cosa. Usemos nuestra inteligencia y la mente maravillosa que Dios nos dio para vivir una eternidad y vivir para siempre con Él. Quiero orar con ustedes para que esto sea una realidad en nuestra existencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y glorificado. Gracias porque pudimos analizar lo que tú hiciste por nosotros y también hablamos de los libros. Señor, no queremos llorar en el día del fin, con un llanto incontrolable cuando seamos perdidos, sino que queremos vivir para siempre. Y te rogamos hoy que anotes nuestro nombre en el libro de la vida, pero que lo anotes para que nosotros podamos escudriñar tu palabra, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, de tal forma que andemos en sus huellas en esta vida y tú nos vayas enseñando a vencer el pecado. Y cuando Cristo regrese, nuestra tumba sea abierta y el ángel acompañante nos dé la bienvenida. Te lo suplicamos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde para siempre.